Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Erika y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante, interesante, que es nuestra herencia disfuncional y cómo es que ella afecta todos los aspectos de nuestra vida. Esta es una verdad que ha sido reconocida por muchas religiones, tradiciones espirituales, y para ponerles un ejemplo más cercano, el cristianismo la ha reconocido como el pecado original, que significa la palabra pecado, es como no darle en el blanco, en este caso no dar en el blanco a la existencia humana, errar, vivir torpe y ciegamente. Y bueno, la palabra disfuncional es el anormal funcionamiento de algo, es lo que significa. Entonces no estamos viviendo de la forma en la que deberíamos vivir, no estamos interpretando nuestra existencia, nuestras experiencias, nuestra vida en sí misma de la forma en la que deberíamos verla, interpretarla, vivirla, sentirla. Entonces eso es la disfunción, y que todos los seres humanos tenemos esta condición innata en nosotros. Esta disfunción también puede entenderse como el ego, o la disfunción se manifiesta mediante nuestro ego, que le encanta el drama. Pero esta verdad apunta a una doble concepción, es una doble verdad, que por una parte tenemos el hecho de ser naturalmente disfuncionales porque gozamos de nuestra herencia, que es el pecado original, y por otra parte tenemos la condición de ser o poder llegar a ser iluminados o tener un grado más alto de conciencia. Tenemos la disfunción, pero también tenemos la capacidad de liberarnos de ella, y esto me recuerda a un principio hermético, que es el principio de polaridad. Por una parte, podemos tener, un defecto, la pereza, pero tenemos esa actitud, o sea, la pereza es lo mismo que ser una persona, muy activa, muy disciplinada, porque finalmente son la misma cosa. Es como el amor y el odio, finalmente son la misma cosa, pero en diferentes polaridades. Entonces, si lo tienes, solamente tienes que elevarte en ello y buscar transformarlo, transmutarlo, buscar una mejor versión de ti, y eso es de lo que se trata la vida. Pero esta disfunción, nuestra herencia disfuncional, va más allá de eso, es algo más profundo. Aparte de tener esta disfunción, nosotros nacemos en un entorno disfuncional, en una sociedad disfuncional. Por más iluminados que hayan sido nuestros padres, por más buenos padres que ellos hayan sido, vivimos en una sociedad enferma. Pero así haya sido lo contrario, y peor aún si hemos tenido padres que no han sido tan buenos, o que han sido terroríficamente malos, o hemos vivido en un hogar sumamente disfuncional, eso impacta a las personas, a cada quien de forma diferente. Hay quienes son más iluminados, más conscientes, y son más resilientes y entienden sobre lo que les ha pasado, y hay quienes se hunden en eso, en el resentimiento, en el victimismo, y no pueden salir. Tenemos que entender que las cosas así son, la vida nos da lo que necesitamos, y así como pasó es perfecto. Y es algo bien duro de aceptar, es algo durísimo de aceptar, viene con mucho dolor, y es justamente eso lo que debemos trascender. Tenemos que entender que las cosas son perfectas, aunque duela decirlo. Y para reconocer esta perfección, tenemos que reconocer cuáles son esas cosas que nos están anclando hacia el pasado, hacia ciertas actitudes negativas, y que son muy sutiles. A veces vienen como muy grandes, muy obvias, pero a veces se manifiestan de una forma muy sutil,
muy, muy, muy sutil, casi innotable. Esta disfunción a veces está como en un punto ciego, que no la podemos ver. Y es menester para nosotros poder ver, porque eso nos ayuda a dilucidar cuál es la raíz de nuestros problemas actuales. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que tengo con la comida? ¿Cuál es la relación que tengo con el dinero? ¿Cuál es la relación que tengo con mi pareja? Tenemos que hacer un análisis concienzudo sobre nuestra vida. Tenemos que conocernos, reinventar nuestra historia, redignificarnos a nosotros mismos. Y si hemos pasado todo esto, es también hacer un trabajo de sombra. Hemos pasado muchas cosas muy fuertes y no necesariamente tienen que ser hechos sumamente traumáticos. A veces una pequeña acción, una sola palabra, algo que tus padres, según ellos, o cualquier persona, ¿no? Porque los ejemplos son infinitos, ha hecho en contra tuyo y no has podido ni siquiera identificar, que hasta ahora no lo digieres y está mellando en tu situación actual. Este es un trabajo muy, muy doloroso, muy pesado para hacer. El primer paso es darnos cuenta, y el primer paso es el más difícil de dar, porque finalmente, cuando vamos avanzando en este camino de autodescubrimiento, autorreconocimiento, redignificación de nuestra vida, vamos a volvernos como más experimentados. Ya no vamos a ver de la forma en que veíamos antes, y eso va a ser una ascendida en conciencia, una ascendida en nuestro nivel de conciencia. Y también, aparte de ascender en un nivel, digamos, de forma horizontal, también vamos a ir conociendo nuestra conciencia de forma vertical. Vamos a ver diferentes planos de conciencia y va a ser algo muy, muy interesante. También este tema de sobre los planos de conciencia se parece algo así como a los chakras. Son 6 planos de conciencia y viene luego un séptimo que engloba a todos los demás planos, pero eso es un tema para un siguiente video. Ahora estamos hablando de la disfunción, cómo reconocerla, y también cómo trascenderla finalmente, haciendo trabajo de sombra, trabajos de niño interior, que no es difícil de hacer. Es bueno que te acompañes de un especialista, pero no es necesario. Cada quien lo puede hacer solo. Esto es un camino difícil de llevar, pero es un camino necesario. En este punto no es ideal, no es coherente que tú te pelees con las cosas, con la realidad que vives, con las cosas que te han pasado en el pasado. Es necesario que tú las aceptes con apertura y que tú estés por encima de todo lo que te ha pasado, por encima, porque tú ya tienes un entendimiento superior de las cosas. Es cuando tú pasas por este proceso, es como que las cosas que has vivido, incluso lo que estás pasando ahora mismo, es como que tú estás por encima de ellos. Si son cosas del pasado, es como que esas cosas no te hubieran pasado a ti, como si le hubieran pasado a alguien más. Y de verdad así se siente. Yo sé pues que tales y tales cosas me han pasado a mí atrás cuando era una niña. He pasado ciertas cosas, pero cuando yo las entiendo, las trasciendo, es como si no, a esta persona actual, a esta Erika actual, ya no le hubiera sucedido. Y es algo bien,
bien bonito de experimentar, porque ya no te puede tocar, ya eso ya no te puede causar dolor porque ya lo has trascendido. Y no solamente es el trabajo de trascenderlo, somos seres humanos, podemos recaer y es nuestro trabajo también mantenernos en un cierto nivel y poder continuar así para poder seguir avanzando. Es curioso, el camino de crecimiento de conciencia tiene que ser entendido porque son como escalones. Cada vez que tú avanzas un escalón, hay un muro y ese muro se cierra. Es como el muro de tu inconsciente, porque tú tienes que vivir esa etapa. Tienes que trascender esto que has descubierto acerca de ti. Porque son cosas, o sea, yo por ejemplo me preguntaba, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Hasta que en un momento con mucha calma, estudiando bastante, me di cuenta, ok, si me está pasando esto, es por esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y fui hasta donde pude llegar y me di cuenta, ok, por esto, es porque yo tengo una falta de valor personal, porque estoy asociando mi valor personal a algo que viene del exterior y no hacia mí misma, no de mí misma. Y lo pude entender, lo trascendí, lo viví, lo experimenté y después de un tiempo se abre nuevamente tu inconsciencia y vas haciendo más y más y más descubrimientos. Eso es el camino, digamos, de un descubrimiento personal, que no se te va a dar todo de a golpe. Es un proceso, porque sería demasiado para ti. Nos podemos volver neuróticos o neuróticas si es que así fuera, ¿no? El cuerpo es sabio y sabe que no podemos tener tanta información de una sola. A ver, ¿qué más sobre este tema? Es necesario hacer una purga interna, porque primero este camino va a comenzar con una limpieza interna, y esta limpieza tiene que hacerse sí o sí. Este reconocimiento tiene que hacerse sí o sí, porque no es solamente que vas a hacer cambios en el exterior. Todo cambio en el exterior está destinado al fracaso si no ha habido antes un cambio en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestra forma de percibir eso que queremos cambiar en el exterior. Por ejemplo, el tema de las dietas. O sea, no puedes hacer una dieta si tú no has cambiado primero tu forma de pensar respecto a tu cuerpo, respecto a lo que estás comiendo. Y no vas a cambiar, tarde o temprano vas a volver a recaer porque no has entendido cuál es el estilo de vida saludable que debes llevar. O sea, tú estás yendo contra lo que tú piensas. Igual, y eso se ve en micro, se ve en macro. Por ejemplo, en el tema del comunismo, que ha sido creado con ideales muy altruistas, muy humanos. Si nos ponemos a leer a Marx, él veía la sociedad de una forma totalmente diferente. Bueno, fuera del que su modelo político de gobierno no ha funcionado ahora, justamente por cómo somos, porque solemos, con esta disfunción que tenemos en la mente, tergiversar todo, trastornamos todo. Si nos pasa algo, o sea, por ejemplo, en el tema del comunismo, ya no se interpreta como un ambiente colaborativo, sino que ahora las personas que son, digamos, de tendencia izquierda, comunistas o medios comunistas, es que dicen como yo no he podido obtener más, o sea, tú dame, tú manténme, porque tú tienes más que yo, y no hay un afán contributivo en eso, es más bien un afán egoísta, resentido sobre las otras personas que han podido tener más que tú, porque han tenido tal vez mejores posibilidades, tal vez más aptitudes. Y es así, la sociedad es muy compleja, pero dentro de estos afanes tóxicos se nota un resentimiento. Algo no está funcionando bien, el sistema está bien planteado. Lo que no funciona bien dentro del sistema somos los humanos y nuestra forma de pensar, que
que está tergiversando toda la naturaleza de lo que esta persona pretendía, porque hay sociedades antiguas, muy antiguas, que vivían pues en un sistema de comunismo, ¿no? Si nos ponemos a analizar, y no existía esta clase de tendencias. Bueno, entonces, en ese sentido, no es ser bondadoso, digamos, no es ser bueno en el exterior, sino es buscar la bondad que habita en nuestro interior. Tenemos que ser conscientes, muy conscientes, que siempre solemos tergiversar la información que nos llega. Cada quien tiene un lentes con el cual filtra la realidad, y cada quien va a interpretar la vida de una diferente forma, las cosas que pasan, la información que obtiene de una diferente forma, y quien tenga una conciencia más elevada va a interpretar las cosas de una forma más clara. Y es así, siempre solemos tergiversar las cosas. Por eso cuando leo algo o encuentro información, o incluso la información que ya manejo, digo, ¿en qué forma estoy tergiversando esto? A ver, ¿qué es lo que esa persona quería decir y de qué forma lo estoy entendiendo yo? Cuido bastante, en especial en estos temas de desarrollo personal. Es muy fácil tergiversar la información. Y bueno, finalmente es importante también reconocer que la historia de la humanidad ha sido o ha estado siempre plagada de disfuncionalidad, de guerras, de masacres, de autoeliminarnos entre nosotros sin comprender que en realidad somos una sola especie, todos somos humanos, todos somos hermanos, pero justamente esta disfuncional genera miedo, ansias de poder, avaricia y muchos otros defectos más que son producto de esta disfuncionalidad, que tenemos que reconocer. Debemos dejar de normalizar conductas violentas, debemos de dejar de normalizar que en cierta parte de nuestro planeta la gente sea eliminada de las peores formas, y estas personas no logren encontrar justicia, no tengan ni siquiera a quien quejarse, a quien pedir que se haga justicia para ellos. Y esto es totalmente disfuncional, no es normal. Basta con ver la historia de tu país, de tu región, de tu comunidad. Siempre han habido episodios de violencia, porque esa es la naturaleza del ser humano, y que estamos acá para sobrepasar, para trascenderla, y ese es nuestro ego. Nuestro ego es naturalmente disfuncional, y es menester que nosotros nos pongamos por encima de él. Cuando estamos a punto de tener una conducta mala, una conducta violenta, a punto de decir algo que sea malo, negativo, desfavorable, y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso la primera parte es darte cuenta dónde está tu disfunción, para que después puedas controlarla, ponerte por encima de ella. Antes de que digas algo, lo vas a pensar 10 veces y vas a hacer un análisis, porque a veces es preferible el silencio, a veces, y también tienes que ser lo suficientemente sabio o sabia para saber cuándo debes hablar, cuándo debes callar. Entonces, amigos, ese ha sido el video del día de hoy sobre la disfunción. Te invito a conocerte, a hacer trabajo de sombras, reinventar, resignificar tu vida, resignificar todas las cosas que has pasado, por las que vienes pasando actualmente, porque finalmente todo esto es un aprendizaje brutal, a veces violento, pero es un aprendizaje y tenemos que aceptarlo, vivir con apertura y aceptación. No hay otra manera de vivir. Por más malo que parezcan las cosas que nos estén pasando, no puedes pelearte con ellas, tienes que estar por encima de ellas, tienes que estar por encima de todo lo que te pasa. Cuando tienes una conciencia, un entendimiento más elevado,
miras las cosas por encima. Tú estás por encima de todo ello. Todo esto pasa. Eres un observador. Pero esto es muy difícil de hacer. Esto implica un trabajo constante, consciente, presente. Me olvidé de decirlo, muy presente. Tenemos que vivir en un eterno momento presente, porque el pasado ya pasó y dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Así que, amigos, les hice este video con mucho cariño. Este es el primer video que hago. Imagino que debe tener 1.000.000 de errores. Espero mejorar en este proceso, porque también es un aprendizaje para mí. Les mando un fuerte abrazo, mucha luz y que les vaya bien en todo. Adiós.